Buenas noches, profesora. Somos el grupo número 1 y a continuación vamos a exponer sobre nuestro examen final. Los integrantes son Laura Lejos, Jaslyn Brumer, Kevin Buendía, Weisner Zorrilla y quien les habla, Verónica Galindo. Pues bien, nosotros hemos decidido realizar nuestro test como el estrés laboral del personal de salud frente al COVID-19. Bien, sabemos que el mundo aún se encuentra enfrentando una lucha aún constante para combatir la pandemia a causa de este virus. Esta situación no solamente nos ha traído una crisis económica, sino también sanitaria, además de innumerables muertes, dado por lo cual hasta el día de hoy no tenemos una cifra exacta de la cantidad de muertos. El sector de salud actualmente ha hecho frente a esta emergencia sanitaria. Se han visto afectados seriamente mediante la exposición prolongada al cuidado de los pacientes y han experimentado una sobrecarga laboral. Inclusive han padecido altos niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Esto nos indica la Organización Panamericana de la Salud en el presente año. Bien, como características generales de nuestro test, tiene como nombre TELPS-CoV-19. Los integrantes o autores de dicho test somos nosotros mismos. En el año 2021, presente año, Ciudad de Lima, país Perú, el instrumento utilizado fue la escala de Likert, forma de aplicación computarizada debido a la coyuntura actual de la virtualidad, realizado en adultos de 25 a 55 años a nivel nacional, con una duración de 15 minutos en promedio. La finalidad, pues, medir el estrés laboral en el personal de salud frente al COVID-19. La baremación utilizada fue baremos perceptibles generales y esta prueba estuvo compuesta por 15 ítems. Pues bien, como fundamentación y descripción de nuestro test, si bien es cierto tenía como objetivo principal identificar el estrés laboral, también necesitábamos saber el nivel de adecuación que se viene presentando hace más de un año, el cual pues está llevando a un nivel bastante alto de estrés, por lo cual mucho del personal de salud está necesitando un soporte psicológico para evitar agravar su nivel de estrés, valga la redundancia, y que pues esto no pueda interferir en sus labores diarias. Bien, según Selye, se definió el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del exterior. El SGA incluye 3 etapas. La fase inicial como alarma, donde se detecta la presencia del estresor. La segunda fase llamada adaptación o resistencia, que es cuando se moviliza el sistema de respuesta, volviendo al equilibrio. La tercera fase, el agotamiento, que es si el estresor se prolonga en el tiempo, pues se entra a esta última fase, donde surgen alteraciones relacionadas con el estrés crónico, que se vuelve como una enfermedad perenne. Sin embargo, se señala que luego de haber realizado el análisis factorial exploratorio, se generan 3 nuevas dimensiones. La dimensión 1, estado de alerta. En esta dimensión se observan alteraciones que causan desequilibrio corporal y mental en la persona. La dimensión 2, que es el estado de frustración, y es cuando la persona se encuentra sometida, se torna agresiva y poco cortés. Y por último, la dimensión 3, que es el descenso en la productividad laboral debidamente a la fatiga. El individuo no cuenta con suficiente energía para realizar las actividades que se le asignan. A continuación, mi compañera Jaslyn. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las normas para la utilización y normas de aplicación. Bueno, el presente test va dirigido al personal del sector de salud, específicamente a aquellos que han prestado o prestan servicio en el área COVID frente a la pandemia, cuyas edades comprenden entre los 25 y 55 años, a quienes se les brindó instrucciones sobre la aplicación y desarrollo de esta prueba. Es importante considerar que se pueden presentar diversas dudas o preguntas por parte de los evaluados. Por ello es necesario que los administradores del test puedan conocer todo el proceso y desarrollo de manera correcta para poder absolver las interrogaciones que se susciten durante el desarrollo demostrando preparación. Debido a la coyuntura que se atraviesa a nivel nacional, es recomendable llevar a cabo el test
con su formato virtual, pero siempre con las recomendaciones pertinentes de los evaluadores y la disposición de resolver toda duda que se origina. Bueno, en lo que son instrucciones generales de aplicación, el test se puede aplicar de manera presencial como también virtual. Por tanto, es necesario considerar algunas pautas para el uso en cada uno de los casos. Para la aplicación del test virtual se debe tener en cuenta que se pueden utilizar diferentes medios como aparatos electrónicos, como los teléfonos móviles, tablets, ordenadores de mesas, o también puede ser las laptops, con buena conectividad de internet para poder evitar interrupciones durante la prueba. Para la aplicación del test presencial, se debe tomar en cuenta condiciones básicas como un ambiente tranquilo e iluminado para poder evitar distracciones, etc. En lo que son las normas de corrección y aplicación, la escala de Likert es una escala de calificación utilizada para poder cuestionar a una persona sobre un nivel de frecuencia con una declaración, por lo que es ideal para poder medir las reacciones, actitudes y comportamiento de una persona. Esta escala emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems que pueden ser de 8 a más, y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. En lo que es la corrección, se revisa cada ítem identificando los positivos y también los negativos. Como podemos ver en el cuadrito, tenemos un concepto de lo que es la puntuación, los ítems positivos y negativos. Bueno, en lo que son los ítems tenemos de siempre, a menudo, algunas veces, pocas veces y nunca. En lo que es positivo tiene un rango de 5 a 1 y lo que es negativo es de 1 a 5, el puntaje. Bueno, es importante mencionar que los ítems tienen carácter positivo, excepto el ítem 8, que es considerado como negativo. Bueno, para finalizar la puntuación, las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo escalas de 5 elementos configurados previamente. Bueno, esto tiene un elemento neutral de algunas veces para aquellos usuarios que tienen una frecuencia desde nunca hasta siempre, subiendo gradualmente los estados. Capítulo 4. Justificación estadística. Sabemos que todo test psicológico necesita demostrar que es efectivo y para ello las propiedades de confiabilidad y de validez son las más importantes. Sabemos que la confiabilidad es la estabilidad o consistencia que se obtiene en las técnicas e instrumentos aplicados, el cual consiste en establecer la medida en que se pueda replicar la evaluación aplicando distintas estrategias pero llegando a resultados idénticos. Y por otro lado, la validez es un instrumento que consiste en que se mida lo que se tiene que medir, valga la redundancia, empleando algunos procedimientos como por ejemplo, preguntar a grupos conocidos, comprobar comportamientos y contrastar datos previos. Asimismo, es importante conocer a ciencia cierta los rasgos y características que se van a estudiar. A continuación, mostraremos a detalle el análisis de la confiabilidad como de la validez para sustentar la efectividad de nuestro test. Análisis de confiabilidad, como ya hemos definido anteriormente, tenemos que comprobar el nivel de confiabilidad, que es uno de los pasos importantes para todo test, y de este modo resulta necesario aclarar que existen diversos tipos de test, entre ellos método R-test, método de pruebas. Ambos métodos sirven como conocimiento teórico, sin embargo, se precisa que no fueron los métodos empleados para evaluar la confiabilidad en la construcción de esta prueba. Para este caso, empleamos el método de consistencia interna, que refiere al grado en que los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de una escala se correlacionan entre ellos, la magnitud en que miden el mismo constructo. Además, señala que la consistencia interna de un instrumento se puede calcular tanto para escala con patrón de respuesta dicotómico como para aquellas que con opciones de respuesta politómica. Se proponen diferentes fórmulas para el cálculo de la consistencia interna de los instrumentos de medición. Sin embargo, nosotros en este caso usamos uno de los más conocidos, como lo es el alfa de Cronbach. Tabla 1, confiabilidad general de la prueba.
podemos observar que el alfa de Cronbach es de 0.901 y el omega de McDonald muestra un valor de 0.97. En este sentido, según Sicchetti, 1994, como se cita en Merino, Navarro y García, 2014, menciona que para establecer significancia clínica se debe partir de la siguiente guía. Menor de 0.70, inaceptable. De 0.70 a 0.80, aceptable. De 0.80 a 0.90, bueno. Y mayor de 0.90, excelente. Siendo entonces esta guía nuestra referencia y así podemos afirmar que nuestro test tiene un grado excelente de confiabilidad. Cabe señalar que el resultado de Cronbach y McDonald se obtuvieron de la evaluación de los 15 ítems, ya que 3 de ellos fueron descartados como del proceso de análisis factorial exploratorio, proceso que se explicará más adelante. Tabla número 2, estadística de la confiabilidad de los ítems. De la misma forma en la que se evalúa la confiabilidad general de la prueba, también es muy importante evaluar la confiabilidad de cada uno de los ítems. Y para ello, se ha de señalar, como resalta Mendoza, que todos los ítems con carga menor a 0.20 deben ser eliminados o retirados. Y en nuestra tabla número 2, podemos apreciar que todos los ítems superaron el valor requerido, por lo que en este proceso no se tuvo que eliminar ninguno de los ítems originales. Y de esta manera, se puede corroborar que el presente test muestra buenos niveles de confiabilidad. Todo test necesita de un análisis de validez. Según la AERA, APA y la NCME en 1999, citado en Lozano y Tubani en el 2013, nos indican que para comprobar la validez de un test se debe atender al menos a una de las 5 evidencias que se presentan en la diapositiva. Sin embargo, con el propósito de determinar que nuestro test cuente con validez, solamente se emplearon 2 tipos: la validez basada en el contenido y la validez basada en la estructura interna. El análisis de validez basado en el contenido. El primer paso fue consultar a jueces expertos. Nuestro test contó con un total de 6 jueces expertos, entre médicos y psicólogos, que están estrechamente ligados al estudio de la variable, que en este caso es estrés laboral. Con los datos recogidos de este primer paso, se logró realizar la V de Aiken, en donde cada uno de los ítems debía contar con una puntuación mayor al 0.50 para mantenerse como válido, caso contrario se eliminaba. Nuestro test empezó con una construcción de 18 ítems, 6 ítems para cada una de las 3 dimensiones presentadas en la teoría. En la ejecución de la fórmula para la tabla V de Aiken, tal como se logra visualizar, en este análisis estadístico, se logra confirmar que todos los ítems, los 18 ítems, lograron superar el 0.50 requerido. Por tanto, dentro de este primer paso, no se consideró eliminar ninguno de los ítems. Luego de ello, se realizó la aplicación de la prueba piloto, proceso que consiste en la aplicación de un test virtual a 19 participantes, medio en la que se logró obtener la precisión de cada uno de ellos por una variedad de preguntas que se muestran a continuación, como por ejemplo si le pareció sencillo de responder, le pareció interesante el tema de la prueba, si las instrucciones fueron claras, entre otras. Aquí los participantes brindaron el puntaje más alto a cada una de las preguntas, por lo que se concluyó que se brindó la aprobación a la versión pretest. El análisis de validez basado en la estructura interna. Culminado el proceso de la aplicación de nuestro test, de la aplicación piloto de nuestro test, se procedió a la aplicación masiva, logrando un alcance de 212 participantes, superando el Q requerido para los fines educativos pertinentes. La data obtenida a través de este paso nos permitió realizar el análisis factorial exploratorio, que según Mabrow en el 2015, su objetivo es comprobar hasta qué punto los ítems que los conforman representan correctamente los constructos latentes de interés. En nuestra tabla 4 podemos ver el análisis de componentes principales previo al análisis factorial, y aquí se determinó eliminar los ítems 5, 12 y 18. El primero de ellos, el 5, por contar con doble carga factorial, y los dos últimos, el 12 y el 18, por no contar con carga en ninguno de los 3 factores. Se añade también que previo al análisis se especificó en nuestro trabajo de investigación que nuestra variable contaba con 3 dimensiones propuestas por el autor elegido,
Y tras el análisis en Yamovi, se verificó que el número de dimensiones coincidía, sin embargo, no la distribución de los ítems originalmente redactados. Tal como podemos ver en la tabla 5, donde ya se eliminó los ítems 5, 12 y 18, podemos ver cómo nos propone el análisis factorial exploratorio agrupar cada uno de los ítems por cada uno de los factores que nos propone. Otro aspecto importante y necesario para confirmar la validez de nuestro test es conocer el porcentaje que aporta cada uno de los factores al estudio de la variable. De esta manera se logró verificar que el factor 1 aportaba el 21.31% de varianza, el factor 2 20.41% y el factor 3 8.99%, dando un acumulado de 50.7%, conociendo que la varianza correcta y adecuada debe superar el 50%. Esto quiere decir que este paso fue muy bueno para nuestro test. Para dar certificado a un análisis factorial es fundamental también cumplir con requisitos adicionales como la prueba de esfericidad de Bartlett, que debe presentar un p-valor menor a 0.05 como se verifica en la tabla 7, y la prueba KMO Kaiser-Meyer-Olkin, donde el overall debe superar o debe ser superior a 0.500 o 0.750, tal como lo podemos ver en la tabla 8, cuyo overall de nuestro test fue 0.907. Es importante indicar la nueva estructuración de los ítems según el AFE y también las nuevas dimensiones, cada una con sus definiciones para el mejor entendimiento. De esta manera contamos con la dimensión número 1, que es el estado de alerta. En esta dimensión empiezan a observarse alteraciones que causan desequilibrio corporal y mental en la persona, compuestas por los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. La dimensión 2, estado de frustración debido al estrés laboral al que se encuentra sometida la persona, se torna agresiva y poco cortés. Aquí lo componen los ítems 10 y 11. Y finalmente la dimensión 3, a la que nombramos descenso en la productividad laboral. Finalmente aquí el individuo no cuenta con suficiente energía para realizar las actividades que se le asignan, compuestas por los ítems 7, 13, 14, 15, 16 y 17. Finalmente podemos ver en la tabla 9 que teníamos una distribución inicial de los ítems con cada una de las dimensiones, y en la tabla 10 podemos ver la nueva dimensión estructural propuesta por el análisis factorial exploratorio, donde se consideró cambiar el nombre de las dimensiones y la estructuración de los ítems según lo propuesto. Normas para la interpretación. Muestra. La muestra seleccionada comprende a profesionales de cualquier rama de la salud, entre los 25 y 55 años de edad, de cualquier sexo. Fue seleccionada por la situación actual que se viene viviendo en el país desde marzo del año 2020, fecha en la que comenzaron a tomarse medidas para frenar el contagio masivo del coronavirus en el territorio nacional, teniendo en cuenta que fueron y siguen siendo el grupo poblacional con mayor exposición de contagio. Además, debe ser registrado un aumento masivo en sus labores por encontrarse en la primera línea de atención frente a la pandemia. El tamaño fue de fácil accesibilidad, ya que son muchas las personas involucradas en áreas COVID actualmente, además de encontrarse familiarizados con el acceso a Internet, que resultó muy importante para el formato de prueba que se ejecutó. La muestra no es probabilística, ya que se desconoce el tamaño de la población y resulta difícil estimar la probabilidad para que un sujeto de estudio sea seleccionado para la aplicación de la prueba, siendo la técnica de muestreo por conveniencia, ya que se optó por una muestra debido a que fue más accesible para todos los investigadores. Teniendo esto en cuenta, el tamaño de la muestra fue de 212 personas. Escogimos este número por considerarse exigencia máxima para la construcción de un baremo basado en perceptibles. Baremos. Para la interpretación de los puntajes de esta prueba, se elaboró un baremo en porcentajes percentiles. La escala percentil permite la división a la distribución en 100 puntos, conocidos como centiles, e indica la proporción de sujetos que cae debajo de cada puntaje directo. De esta forma se puede conocer que los percentiles 10 y 20 corresponden a un nivel bajo, los percentiles 30 y 40 a un nivel promedio. El percentil 50 se refiere al nivel promedio, los percentiles 60 y 70 al nivel promedio alto y finalmente los percentiles 80 y 90 al nivel alto. Vamos a poner un ejemplo. Para entender la interpretación, aquí vemos la tabla de baremos.
del manual en el que estamos basándonos. Se utiliza el siguiente ejemplo. Si en el test una persona obtiene una puntuación de 43 puntos, esto quiere decir que tendrá un percentil 90, ubicándose en un nivel alto. Por consiguiente, dicha persona presentará un nivel alto de estrés laboral. Por el contrario, si su puntuación fuera de 22 puntos, esto quiere decir que se ubicará en el percentil 20, nivel bajo, concluyéndose que la persona tiene un nivel bajo de estrés laboral. Pero el baremo no solo permite conocer el nivel general de la persona frente a la variable, sino que nos facilita el conocimiento del nivel por cada una de las 3 dimensiones del componente del estudio.